Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Gloria a Dios. Eso no es para ellos solamente, para cada uno de nosotros. Amén. Cuando lo creen así. Amén. Voy a alabar al Señor. Bueno, hermanos, ya han orado bastante, ¿no? Cuando mi esposa estaba hablando en la clase de mi hermana Dari, que está en la clínica hospitalizada, fuimos a visitarla en estos días, fuimos ayer, pero no era entrar sino una sola persona. Ella entró y me quedé afuera. Cuando ella salió, me dijo: va a entrar bien, no, ya es tarde y me está esperando el carro afuera. ¿Sabe qué me decía el que estaba cuidando la puerta? Me dice: mejor que no entró, porque la cantidad de enfermedades que hay allá, y me nombró 10 enfermedades. Yo le decía: ¿cuál de todas esas que me nombró es tenazo? Y ahí donde yo estaba en esa puerta, salía gente en silla de ruedas, salía gente con bastón, con muletas, los sacaban casi cargados para montarlos en un taxi. Es que no salía nadie caminando. Hermano, cuando yo veía eso, ayer en ese momento, tanta gente en un tiempo tan escaso, diría: ¿cómo será todo el día? En ese momento, ¿sabe qué pensé? Yo lloré ante el Señor y le dije: Padre, gracias porque me has dado vida, me has dado salud, y todavía me puedo mover, Señor, en la gloria. Ese momento me daba a entender el Señor lo maravilloso que ha sido por nosotros, que podemos levantarnos, podemos movernos, y en esa situación tan caótica a uno le da luz. Y eso te daba el tema para compartirlo con ustedes. Ahí nació un tema que quiero hablarles hoy. Y quiero llevarles al Salmo 91, versículo 3 y versículo 5. Donde la bendita palabra del Señor dice así, del Salmo 91, 3 y 5, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que muere de día, ni mortandad que hay. Pero ¿qué dice? Él te librará del lazo del cazador. Cuando vamos al Salmo 91, lo que está hablando él es que, ¿sabe qué Salmo 91, versículo 1? ¿Qué dice? El que habita, ¿qué? Entonces, eso, cuando hemos hecho, yo quiero hablarles hoy de un tema: confiemos en el Señor. Cuando evaluamos un poco nuestra vida, podemos ver las bendiciones de Dios y reflexionar en cuántas ocasiones Él nos ha librado de la muerte. Lo que hablaba mi hermana ahora. No sabemos cómo, hermanos. Hay veces Dios ha obrado en tal forma que nosotros no nos hemos dado cuenta. Les traigo a colación algo que pasó hace mucho tiempo. En un hermano que es conductor de carretera y llevaba un camión lleno de mercancía, pero en el camino le empezó el microsueño y tuvo temor de seguir manejando y se aisló en la carretera y cerró bien el carro todo y se acostó a dormir un momento para luego seguir. Estando en esa condición, 6 hombres llegaron a atracar el carro y se detuvieron y se devolvieron. Él se levantó al otro día, arregló el carro y iba a arrancar cuando le dicen: usted se libró de una muy grande. Le dicen: ¿por qué? Porque venían 6 a atracar el carro y se devolvieron. Y cuando yo le pregunté a uno de ellos por qué, qué pasó,
dice es que había una cantidad de hombres de blanco alrededor del camino. Lindo eso, ¿eh? Había una cantidad de hombres. Por eso no atrasaron, hermano, porque Dios estaba bendiciendo su siervo, hermano. Y como no nos damos cuenta muchas veces cuánto Dios nos ha bendecido así, de esa misma forma, hermano. La gloria sea de Dios. Es el mismo Dios que salva a sus hijos de crisis, de la angustia, y los ayuda y fortalece en el tiempo de la prueba. Por su amor, su fidelidad y compasión, puede depositar toda su vida en Él y nunca usted será decepcionado. Nunca. El secreto de la victoria de los siervos de Dios en la Biblia fue precisamente el confiar en Dios y en su cuidado a pesar de las circunstancias adversas y contrarias que tenían que enfrentar. ¿Qué pasó con Elías frente a los Baales? Elías confió en el Señor, que Él no lo iba a dejar avergonzar. Elías, dice la Biblia, que era un hombre de oración. Por eso Santiago capítulo 5, versículo 17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Pero dice, era un hombre de oración. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Le pidió y le dijo: pruébame por 3 meses, dame solamente legumbres, y luego me comparas con los otros jóvenes que están comiendo la comida del rey y bebiendo de la bebida de él. A los 3 dice: pero si es que el rey se da cuenta de eso y me corta la cabeza. Dice: no confía en eso. A los 3 meses dice: fueron a verlos y eran más rozagantes y más robustos que los otros que habían comido la comida del rey. ¿Qué pasaba? Daniel desafió y confió en Dios de que él lo iba a sacar adelante, pero él decía: no me contaminaré. Eso es confiar en el Señor, hermano. Esa es la adversidad donde la fe brilla con más luz, hermano. Algunas veces el desánimo, unas veces la depresión viene y procura estorbar nuestro caminar. ¿Qué le pasó a Elías cuando llega a Jezabel? Cuando Jezabel le dijo: te voy a colocar y te voy a hacer lo mismo que tú hiciste con los Baales. ¿Qué pasó con Elías? Dice: Elías se detuvo a temor, miedo, y se deprimió y se fue y se escondió en una cueva. El objetivo del enemigo es precisamente detener el avance de sus hijos, de los hijos de Dios. Por la Biblia nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y eso dice Pablo en Filipenses 4:3, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito y alabado sea el nombre de Dios por ello. Tenga presente, hermano, que Dios mismo, quien le defiende, tenga presente que es el mismo Dios que está con usted. Deuteronomio capítulo 20, versículo 3 al 4 dice así: y les dirás: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os asustéis, ni tampoco nos desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para victoria y salvarnos. El libro de Deuteronomio contiene las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. El pueblo de Dios debía ser consciente que no solo los enemigos que allí iban a enfrentar, sino de la protección que el Señor tenía con ellos al entrar a ese lugar. Enfrentaría ciudades amuralladas, fortalezas y pueblos gigantes y ejércitos diestros en la guerra, pero lo más valioso e importante era que Dios mismo estaría con ellos marcando la diferencia. Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros contra vuestros enemigos para salvarles. Aleluya. Ante las recias batallas, hermano, los fuertes enemigos y el transcurrir del tiempo en esa conquista, Israel enfrentaría su propio cansancio, su propia fatiga y aún su propio desánimo. Pero eso el Señor desde el comienzo les había dado un énfasis en que no se tenían que
tener temor de ninguna índole, porque el poder del enemigo no podía ser más grande que lo de ellos, porque él iba delante de ellos, sino que debían de perseverar y confiar en las grandezas de ese poder de Dios que está ya por ellos. Por eso el Señor les dice en 2 de Crónicas 20:17, no habrá para qué pedir vosotros, por esto dice, no habrá por qué pedir vosotros en este caso. Estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dice, estará con vosotros. En otras palabras, dice, Jehová peleará por nosotros. Amén. Son palabras que nos recuerdan que Él es quien defiende, que Él es quien se ocupa de nuestros enemigos, mientras nosotros nos ocupamos de seguir las instrucciones y mandamientos que Él nos ha dejado. Ocupémonos de Dios. Amén. Y Él se ocupará de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Mira más la grandeza de Dios que el tamaño de los obstáculos que se le presentan. ¿Qué dice el Salmo capítulo 61, versículo 1 al 4? Dice así: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Una vez más, antes del desánimo, antes del agotamiento, antes del consejo de la palabra, Dios busca algo. Que lo busquemos primeramente a Dios, a Él, que lo demos, que miremos su grandeza, que permanezca la fe del creyente, porque dice, porque todo lo que usted mire, oígame bien, porque todo lo que usted mire determina su actitud y determina su fuerza. Cuando una persona solamente ve los problemas y los obstáculos, difícilmente avanza, pero el mismo. Pero el que mira la grandeza y el que mira el poder de Dios, caminará hacia el propósito de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, porque Pedro caminó sobre las aguas. Cuando él empezó a caminar por las aguas, mirando a Jesús, nada pasaba. Pero cuando vinieron las tormentas y vio las aguas enfurecidas y miró ese medio ambiente inhóspito, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Dios. Hermano, nuestra mirada tiene que ser siempre puesta en Dios y Dios nos sacará en victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Jeremías capítulo 39, versículo 11 al 13 al 12 dice así: Nabucodonosor, cuando atacó a Jerusalén, la tomó cautiva, tomó a todos los que estaban ahí y se los llevó. Pero mire lo que dijo. Y Nabucodonosor dijo y ordenó a Abusanazar, ¿quién era ese hombre? El capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y ven a por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás como él te lo ordene. Miren que le estaba dando una orden. Solamente le está diciendo: cuida a Jeremías, haz lo que él te diga, pero no le vayas a hacer ningún mal. Es que Dios cuida a sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Salmo 61, este salmo es escrito por David, y sabemos que la misma escritura que él tuvo muchos enemigos y enfrentó fuertes tiempos de persecución y aún la traición de sus propios hijos. Pero él sabía muy bien que Dios estaba su refugio y que en su fortaleza era él. Y por eso él dice: clamaré a ti cuando mi corazón desmayara. Él sabía, por mucho que le vinieran a acosar, él sabía que muchos enemigos tuvieran, aunque su familia se levantara contra él, él decía: no desmayaré, porque tú eres mi refugio. Bendito sea el Señor de Dios. Entonces lo correcto ante el desánimo, ante el agotamiento, no es renunciar ni abandonar todo, sino adorar y mirar la grandeza del Dios Todopoderoso.
Reflexionemos en cuántos milagros Él ha hecho a nuestro favor. Recordemos cuántas victorias nos ha dado y cuántas batallas ha arreciado y no teníamos esperanza alguna. Porque así como nos ha ayudado hasta hoy, la Biblia dice que nos seguirá ayudando mañana y pasado mañana también. Con razón la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, pues al mirar a Dios con los ojos de la fe, fortalece nuestro corazón, renueva nuestra esperanza y nos hace conducir donde no hay nada ni nadie más grande y más poderoso que nuestro Dios que está frente a nosotros. Por eso Él dice en Isaías muy claro, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y puertas de hierro haré pedazos, dice el Señor. Recuerde siempre quién es el que está con usted y que Él nunca le va a abandonar. Josué capítulo 1 versículo 9, un texto que lo memorizamos casi nosotros. Dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A la muerte de Moisés es Josué el delegado para Dios dirigir al pueblo a la tierra prometida. Y será el general para conquistar aquella tierra abundancia. Era sin duda un gran desafío, por eso Dios le asegura su presencia con él. Cuando él le dice no temas, porque yo estoy contigo, y así como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que te encuentres. Gloria a Dios. Sabía también Dios que no solamente enfrentaría grandes enemigos de obstáculos, sino que aquella conquista le llevaría años. No eran días ni meses, sino años de conquista, porque era una tierra demasiadamente grande y llena de grandes reyes que dominaban ese lugar. Le tomó años conquistarla, y eso podía que Josué se desanimara en el proceso, porque veía tanto tiempo, tanta lucha. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor a Josué? No desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él sabía que podía flaquear, porque estaba diciendo no desmayes, porque yo estoy contigo. Debía Josué siempre tener presente esta promesa de Dios. Estaría con él y su presencia lo acompañaría todos los días, en todo lugar. Eso no es para Josué, eso es para nosotros también. Nosotros muchas veces salimos de la casa, cuando nos despedimos de la familia, decimos a la tarde nos vemos o a la noche nos vemos. ¿Acaso volveremos? Nosotros no sabemos si nos volveremos a encontrar, porque no sabemos qué puede pasar en el camino. ¿No cree usted así? Jamás Dios dejará solo a Josué. Eso le aseguraba la victoria ante sus enemigos. Y Josué dijo a todo el pueblo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová todos vuestros enemigos contra los cuales vas a pelear vosotros. No solamente estaba recibiendo una promesa de Dios, sino que la estaba transmitiendo al pueblo y le estaba diciendo a ellos: no temáis ni os atemoricéis, porque Dios va a estar con nosotros. Hermano, eso es para usted. Yo me siento aquí, hermano, como una atalaya para decirle: no tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará con usted donde quiera que vaya y donde quiera que se encuentre, porque no habrá nadie que se levante y no está con usted. Dios bendito, y alabado sea el nombre de Dios. La gloria es de Dios. Y recordemos también que el Señor Jesús dijo en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces enfrentamos días difíciles, pero también otros días son de gozo y de gran bendición. En todos los días que pasemos estará Dios con nosotros. Seguramente tendrá días donde estará rodeado de mucha gente y quizás en otros días estará solo. En algunos días habrá lágrimas y en otros mucha alegría y gozo y regocijo. Con todos estos días hay alguien que siempre estará allí en usted. Es Dios quien ha prometido estar con usted todos los días. ¿No se siente usted que muchas veces usted está rodeado de tanta gente que le rodea y se acerca y todo ello? Pero hay momentos en que se encuentra solo.
porque no hay nadie. Pero no hay nadie, hermano, pero está el más grande de todos, está con usted, que se llama Dios, hermano, que no se ha ido ni tampoco le abandona. ¿Cuánto lo ven así? En algunos días Josué será criticado por sus decisiones, pero en otros días será aplaudido por las victorias alcanzadas en las batallas que tenía. Según algunos días recibiría palabras de apoyo por su labor, pero en otros días sería acusado y cuestionado por hacer las batallas tal como ellos las querían, porque no les aceptaban. ¿Cuántas veces pasa eso con uno, hermano? Hay gente que muchas veces en la iglesia es experta en crear divisiones, divisiones. Y Proverbios dice muy claro que 7 cosas aborrece Jehová, y una de ellas es el que causa división entre sus hermanos. Ya hay alguien que es experto en eso, hermano. Hay alguien que es experto en llegar a los otros y en pulsar en los oídos en contra muchas veces del pastor o de los demás hermanos. Dios reprenda al diablo y orar por esas personas, hermano. Pero siempre hubo uno que nunca lo acusó, siempre estuvo a su lado para darle fuerzas y ánimo para seguir adelante, y es Dios, que le ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Se levante quien se levante, hermano, siempre va alguien que estará con nosotros, aleluya, para apoyarnos en lo que hacemos. La gloria sea de Dios. Fortalezcas, hermano, en la fe que es en Cristo Jesús. El Salmo capítulo 27, versículo 13 al 14 dice así: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y sé valiente. Tu corazón dice: espera a Jehová. ¿Qué dice Isaías 40, 31? Por los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Este Salmo 27 es también un escrito de David, el cual nos permite ver cómo sus enemigos se han juntado contra él, lo persiguen y esperan ver su caída. Aquí David le pide a Dios que no le entregue a sus enemigos ni a los falsos testigos. Busca a Dios ayuda y protección, y Dios nunca lo decepcionó. El versículo 13 nos enseña que David hubiera desmayado del todo, sino porque creyó y confió en la bondad de Dios en el medio de la tierra. El desánimo hace que la persona piense en lo peor, hace que la persona espere que una tragedia va a venir, y en vez de esperar y confiar en la bendición del Señor. Usted conoce a la mujer del flujo de sangre. Dicen que fue a los médicos, a la medicina, gastó toda la fortuna y estaba en la miseria y siguió peor de enfermo. Pero pasó Jesús y creyó en él. Y tuvo fe. Digo, si solamente tocara el manto de Jesús, yo sería sano. Lo tocó y fue sano. Y yo pregunto, ¿por qué no fue primero a Jesús y no a la medicina? Si hubiera ido primero a Jesús y toque el manto de Jesús y es sana, ella no hubiera quedado en la ruina, en la miseria económica. Pero primero pensó en los médicos antes de Jesús. No es que estemos en contra de la medicina, sino que tenemos un Dios que es dueño de la medicina, un Dios que provee, un Dios que sana. Y es al que tenemos que ir primero. Y después vamos al médico para que el médico diagnostique el milagro que Dios ha hecho. Que es para que cuarto lo tenga así. La gloria es de Dios. En la vista estaba seguro en que venía la bondad y la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Él sabe que no tiene que esperar hasta llegar al cielo para ver las bendiciones de Dios. Él está plenamente convencido de que el Señor, que es bueno y misericordioso, lo bendecirá aquí en la tierra, y también sin duda también tendrá bendiciones grandes en el reino de los cielos para él. El versículo 14 nos enseña y recuerda varias cosas. Primero dice: aguarda a Jehová, es decir, esfuerce, espera en Dios, no se apresure ni se afane, verá la bondad de Dios sobre su vida en esta tierra. Hay veces oramos, clamamos, gemimos, esperamos y no vemos nada.
Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es que Dios es sordo, Dios no me oye. ¿Por qué a otros oyen y a mí no me oye? Yo le pregunto, Dios no es así. Dios lo oye, Dios escucha, pero todo tiene su tiempo, Dios. Todo tiene su tiempo, Dios. Lo que sabemos es, tenemos que saber esperar. ¿Cuánto lo queda así? Josué capítulo 6 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, no acojas el desánimo en tu corazón, no consienta la tristeza ni tampoco el desánimo. Dios viene con recompensa y bendición para su vida y también para los suyos. Después dice: si espera a Jehová, dice el salmista, no permita que el afán y la ansiedad le angustien. Decida confiar y esperar los tiempos de Dios, pues Él todo hace perfecto en su tiempo, hermano. Renueve sus fuerzas en la presencia de Dios. Salmo capítulo 131, versículos 2 y 3 dice así: me postré a tu santo templo, te alabaré, tu nombre por tu misericordia es grande y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando decimos buscar la presencia del Señor, nuestro ser empieza a experimentar una transformación, renovación, pues Dios es vida y ministra su fuerza y su fuerza aquel que entre en su presencia. No hay momentos en que nosotros no estemos en la presencia de Dios, hermano. No hay momentos en que nosotros busquemos su rostro, hermano. Pero Dios no es escaso. Yo creo cuántos hemos sentido la presencia de Dios cuando lo hemos buscado. ¿Cuántas muchas veces sentimos que estamos viviendo en una soledad porque no hay nadie cerca de nosotros, hermano? Y eso nos angustia, nos desespera. Por la palabra del Señor dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted no está solo en esa casa, en el lugar se encuentra. Hay alguien que lo acompaña, aunque no lo vea, pero está aquí por fe. ¿Cuánto lo queda así? En este salmo, Él nos enseña varias cosas. Por eso dijo también el salmista David: en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice: delicias a tu diestra, dice la palabra del Señor. Salmo 16, 11 dice: todo aquel que entre en la presencia de Dios, hermano, es bendecido. Créalo así. Créalo así. ¿Por qué? Porque todos los días Dios nos está esperando, hermano. Todos los días Dios está esperando de nosotros, hermano. Por eso la palabra del Señor dice muy claro que en la mañana Él nos espera, en la madrugada Él nos espera, porque son los momentos más agradables para estar en la bendita presencia de Dios. No hay cosa más maravillosa que madrugar y buscar el rostro de Dios, porque sabemos que el resto del tiempo va a ser bendición, porque Dios estará con nosotros, hermano, cuando le hemos entregado el tiempo a Él primeramente. El Salmo 38, versículos 2 y 3 nos muestra varias palabras que nos permiten ver la vida de la búsqueda del rey David en la presencia de Dios. Palabras o expresiones como esta que dice: me postraré, alabaré, clamaré. Esto nos enseña que el exaltar en la presencia de Dios allá hay bendición. Él dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando se siente desfallecer, hermano, cuando vea que el desánimo le levanta y viene contra usted, acude en Cristo en oración como lo hacía David. Yo quiero llevarle, hermano, la bendita palabra de Dios. Busque en su palabra, en su Biblia, busque el Salmo capítulo 34. Y vamos a leerlo. Salmo capítulo 34. Y vamos a leerlo. Quiero entregárselo esta mañana. Salmo capítulo 34, versículo 4 dice así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraban a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y también dice: y los defiende. Gloria a Dios.
Buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el versículo 15 dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas estas le librará Jehová. Les regalo esos textos bíblicos. Cuando se sienta angustiado, desanimado, cuando se sienta que ya no puede dar más, váyase salmo, léalo y levante su espíritu y dígale: Dios, gracias, Padre, porque he tenido, te he ofendido, Señor, cuando dudé de ti. Levante su ánimo, hermano, porque yo creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Muchos tenemos problemas grandes unos que otros, pero Dios estará con nosotros, bendito Dios de gloria. Póstrese, alabe y clame a Dios, y de Él vendrán nuevas fuerzas. Él le fortalecerá y le ayudará a perseverar y alcanzar los propósitos que Dios tiene en su vida. Cuando las águilas por delante tienen una tormenta, por lo general no atraviesan la tormenta, sino que vuelan sobre ella, usando las fuerzas de sus alas para poder así volar. Cuando la tormenta venga a nosotros, hermanos, no es enfrentarla, sino colocarnos en las alas del Señor, porque solamente Él sacará a nosotros en victoria. Fortalezcas en Dios, supere toda tormenta y obstáculo, y Él nunca, nunca, nunca lo dejará avergonzar. Hemos visto la protección y la provisión de Dios. Él ha sido fiel y asegura su vida, y seguirá siendo fiel. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6, le llevo un texto que usted lo conoce. Una sequía de Israel. La tierra estaba reseca. No se podía cosechar porque esa tierra no se podía labrar en esa condición, no había lluvia. 3 años sin lluvia, la tierra reseca, el pueblo se estaba muriendo de hambre. Pero Dios tenía los ojos puestos en su siervo. Y en medio de esa situación tan difícil, le dice el Señor a Elías: vete al río Querit, que allí hay agua para que tomes. Y no te preocupes por el pan, porque yo te voy a mandar cuervos que te traerán pan por la mañana y pan por la tarde. Como diciendo que traerán sándwiches por la mañana y sándwiches por la tarde, aleluya. Y te sostendrán aquí. Ese es el Dios de provisión. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que nos sostiene. Y ese es el Dios que sabe que lo necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Renuévese el Dios entre su presencia y permita que su poder y fuerza vengan sobre usted. No tenga temor de reconocer delante de Dios sus debilidades, sus desánimos. Hable con Dios y deposite su situación en sus manos. Y hará lo mejor en su vida. Pídale al Señor nuevas fuerzas. Y Él le dará abundancia. Pues Él desea que usted camine hacia un plan que Él tiene preparado para usted. ¿Qué dice Romanos 8:38? Un texto que se lo sabe de memoria a usted. Romanos 8:38 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito Dios. ¿Alguna vez se ha sentido frío espiritualmente? ¿Alguna vez se ha sentido frío espiritualmente? ¿En qué o en quién has confiado la vida cuando se pone difícil? ¿En su familia? ¿En sus amigos? ¿En sus propias fuerzas? Pues el único digno de toda confianza se llama Jehová de los ejércitos. Por eso cuando usted va a Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8, encuentra cómo Jeremías, en momentos de angustia, solo pensaba en Dios. La verdad es que en la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que son incomprensibles.
para cada uno de nosotros. En otras ocasiones no sabemos qué camino seguir o qué hacer ante esta situación o adversidad que se nos presenta. Hay momentos que se nos presenta tanta cosa. Hay momentos que no sabemos qué hacer. Hay momentos que no sabemos qué coger. Por ese momento es cuando necesitamos acercarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que te plazca, Señor. Pero cuando vamos a Dios y le buscamos con insistencia, Él se manifiesta, nos enseña y nos transforma. Amado, ante las crisis hay diferentes reacciones. Ante cada crisis hay diferentes reacciones. Ejemplo, Israel en el desierto, ¿qué quiso? Quiso volver a Egipto. Jonás huyó a Tarsis. Elías, ante la persecución de Jezabel, pidió a Dios que le quitara la vida. Cuando los soldados romanos apresaron a Jesús, los discípulos lo abandonaron y huyeron. Estas son las relaciones naturales ante cuando tenemos crisis, hermano. Que Dios nos guarde en medio de las crisis. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Son manos que protegen, manos que proveen y nos conducen, y el propósito de llevarnos a su presencia divina. Manos que nos forman como las manos del alfarero. La comunión con Dios debe ser para nosotros un estilo de vida. Como sacerdotes y reyes debemos ser personas de oración, hermano. Pero ¿cómo queremos nosotros ser sanos? ¿Cómo queremos nosotros ser restaurados? ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos levante en victoria si cuando decimos vamos a ayunar no aparece nadie, hermano? Todos tenemos una disculpa. Es que tengo que cuidar, que tengo que hacer tantas cosas, hermano, antes que la presencia de Dios. ¿Por qué hemos dejado a Dios en un segundo término, hermano? ¿Por qué hemos dejado a Dios como si no valiera nada? ¿Por qué somos tan escasos para buscar la presencia de Dios? Vienen tiempos difíciles, sí, hermano. Pero en esos tiempos es cuando la iglesia, usted, pueblo de Dios, tiene que estar parado en victoria con el cristiano. Cuando se dice vamos a ayunar, no aparecen sino 2 o 3 personas, y eso que vienen de lejos. Unos vienen de Itaúí, otros vienen de la América, y otros que vienen a la vuelta de la esquina no aparecen por ninguna parte. Yo digo, ¿por qué pueblo de Dios somos tan duros para buscar de Dios? Mira que el Señor le decía a Moisés: este pueblo es duro de servir. Ya estoy cansado de ellos. Y yo pregunto, ¿cuántas veces Dios puede decir lo mismo de nosotros? Somos duros de servir. ¿Por qué no buscamos a Dios cuando más lo necesitamos? Y cuando no lo necesitamos, mucho más seguro. Hermanos, se dice la Biblia que somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está esa respuesta, hermano? Vaya a un hospital, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando no nos dé la calamidad nosotros, cuando no cae en el hogar ninguna calamidad, nosotros vivimos bien. Yo le invito, vaya a un hospital, vaya a una clínica, vaya. Y entonces cuando esté en un hospital, en una clínica, entonces usted sí reconoce lo que vale Dios en su vida. Entonces sí reconoce lo que vale Dios en su vida, hermano. Cuando vea postrado en esas camillas, porque ya no hay piezas donde meterlos, tiene que ponerlos aquí a la entrada, acostados allí como puedan, pagando un seguro grande, pero no importa, están allí. A la abuela que quien lo quiera atender. Hermano, eso la hace ver a uno. Y yo a uno al ver eso y dice, qué triste la condición. Pero Dios lo tiene a usted con vida, lo tiene con salud. Hermano, ¿qué le está dando usted a Dios? Pero cuando tenemos un momento difícil y una solución deprimente, entonces sí acordamos que hay un Dios, hermano. A Dios hay que buscarlo en las buenas y también en las malas. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios está para eso, para nosotros, hermano. Busque a Dios mientras puede ser hallado, dice Isaías. Bendito sea el nombre de Dios. El profeta Daniel era amado en los cielos. Y él solía arrodillarse 3 veces al día para orar y dar gracias a Dios. Y fue un varón poderoso, usado por Dios.
El rey David fue sin duda un hombre muy destacado en los propósitos de Dios y fue un hombre de oración poderoso. El apóstol Pablo fue un instrumento para honra y sumamente usado por Dios en el primer siglo de la iglesia y también por el Espíritu Santo, que él dijo, orar sin cesar. Siempre estaba hablando Pablo. Isaías 34:6 dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces vemos que cuando el Señor trae cambios en nuestra vida, no es para trastornarnos, hermano, sino para llevarnos a nuevos niveles de perfección. Por eso, lo tanto, podemos decirle, lo mejor está por venir. Amén. Créalo así. Lo mejor está por venir. Solamente que usted levante sus ojos y por fe mire las cosas que no son como si ya fueran hechas. Sí. Yo pregunto, ¿en qué Dios ha creído en usted? ¿Quién ha creído? ¿Quién no tiene una situación deprimente? ¿Quién no tiene una situación difícil? Todos, hermanos. Pero no es porque Dios nos tenga colocados ahí, hermano, no. Sino por las situaciones muchas veces, o porque el enemigo se interpone como se interponía con Elías para estorbar los propósitos de Dios con él. El hecho es que nosotros levantemos ese espíritu de fe, como dice la palabra del Señor, que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos que existe más. Y eso es lo que Dios quiere para usted esta mañana. Levante sus ojos y confíe en Dios, que Dios tiene la solución para lo que usted necesita en este momento. Tenemos un Dios que dice su palabra en Isaías 53, habla muy claro, dice, Él llevó mis dolencias y mis enfermedades en la cruz del Calvario, y que por sus llagas usted y mi persona hemos sido sanos. Es palabra, yo creo en esa palabra, porque no está escrita para llenar un espacio, está escrita para que usted lo crea y lo ponga por obra. Así como sostuvo Elías, dándole comida con cuervos y agua de un río, ¿por qué no le puede poner usted lo mismo, hermano? Así como le dio a la viuda de Sarepta, que no tenía sino un puñado de harina, pero el Señor se la multiplicó 3 años en medio de la sequía, y comió Elías, ella y su hijo. Así como la mujer, la viuda del aceite, que el Señor le dijo, enciérrate, le dijo el siervo, enciérrate en tu casa con tus hijos y empieza a llenar las vasijas que tus hijos traen de los vecinos y tu aceite no menguará. 3 años y tuvo un depósito de aceite. Dios bendice. ¿Acaso ese Dios de ayer no es el Dios de hoy, será el Dios de mañana? ¿Acaso el Dios de Elías no es el Dios suyo, el Dios mío? El hecho es que tenemos que empezar a creer en Él y confiar en Él. Y Dios hará. ¿Cuánto lo que nos dice? Y ese Dios está aquí en esta mañana. Está aquí. Y quiere bendecir. ¿Por qué no se coloca un momento de pie donde está bendito y alabado sea el nombre de Dios? Colóquese un momento de pie. Y allí donde está usted, bendito y alabado sea el nombre de Dios. No sé cuál sea su situación. No sé cuál sea su problema. No sé cuál sea su